Hola Gerardo, muy buen día. Buenos días. Cuéntame, antes de iniciar, ¿conoces bien a la empresa? ¿Tienes algún tipo de duda acerca de la entrevista, del puesto al que estás haciendo la entrevista? No realmente conozco muy bien la empresa. Sé que el puesto es Business Intelligence Analyst. Solo tengo un poco de dudas en la entrevista como tal. Ok, pues te cuento rápido antes de iniciar. La entrevista va más dirigida hacia lo que son las competencias, como lo puede ser tu tipo de liderazgo, tu adaptabilidad hacia ciertos entornos, tu orientación a los resultados. Va a ir mucho más dirigido a esa parte y no a un tema de conocimiento general acerca de los temas o pues sí, de ciertos temas puntuales. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Para iniciar, cuéntame sobre alguna ocasión en la que hayas tenido que tomar la iniciativa o liderar a un proyecto o un equipo en un proyecto, aunque no fueras el líder oficial. Cuéntame, pues, qué hiciste y cuál fue el resultado. Ok, en un proyecto con Bepensa Industrial, es una empresa que se dedica a la manufactura de botellas y al transporte pues sí, al transporte de carga. Trabajamos en un análisis de limpieza y de información financiera para generar reportes y visualizaciones. En este proyecto como tal, la información estaba muy dispersa. Los datos tenían diferentes formatos y en general la información estaba muy dispersa y poco organizada. Y mi parte del proyecto era justamente la limpieza y como la organización de estos datos. Fue por eso que a medida que pasaba el proyecto me fui dando cuenta que como el core del proyecto, lo más importante era la organización de estos datos y por eso pasé de ser como solamente el que organizaba los datos a, al tener este conocimiento, poder liderar al equipo y poder decidir qué es lo que se necesitaba para poder, en base a los datos, hacer ciertas funciones. Ok, y por ejemplo, me imagino que al inicio de todo el proyecto, digamos, como que cada quien dijo o se dio a entender cuál era como su área en la que tenía como más experiencia o la que dominaba más. Entonces, en ese momento en el que, digamos, te convertiste en el líder del grupo, ¿tuviste la capacidad de poder definir los roles o las actividades que iban a tener cada uno del equipo o eso lo decidieron entre todos? Fue como sucediendo en el momento. Al principio cada quien tenía lo que tenía que hacer y como el core del proyecto eran justamente los datos y la organización, se fue acomodando un poco qué tenía que hacer cada quien en base a lo que yo necesitaba para los datos. Ok, perfecto. Ahora cuéntame acerca de una situación, puede ser del mismo proyecto o irte hacia otro, donde tuviste que trabajar con personas que tenían opiniones o formas de trabajar muy diferentes a las tuyas. Y pues cuéntame cómo fue que manejaste esa situación. Ok, generalmente trabajo en equipos con ideas muy dispersas y personas muy diferentes. Una situación reciente fue, trabajé con Michelin, la empresa de llantas, y el proyecto en sí tenía integrantes de diferentes carreras. Yo soy de finanzas y había también carreras bueno, personas de carreras de merca, de conta y finanzas. Entonces, cada carrera tenía como un objetivo en general y teníamos que alinear muy bien esos objetivos. Digamos, todos querían hacer partes con relación a su carrera, pero a final de cuentas el proyecto tenía un sentido y como una dirección y teníamos que juntar todo esto al final para que tuviera algo de sentido. Ok, y ahora en esta parte cuéntame, digamos, en el trabajo en equipo, puede ser en esa situación, ¿cuáles serían como tus mayores, digamos, debilidades o qué cuestiones te cuestan mucho más a la hora de trabajar en equipo? Como por ejemplo en esa parte que eran realmente de un financiero a un mercado, de alguien de mercadotecnia, es muy diferente la forma de pensar. Realmente, ¿cuáles serían como las debilidades que tendrías para manejar eso? Yo no las llamaría debilidades, las llamaría áreas de oportunidad, ya que estoy trabajando en ellas pues en este momento. Busco, bueno, al principio me cuesta un poco adentrarme tanto en el proyecto eh, por la falta de conocimiento de las personas. El no conocer a estas personas me da pues no sé, algo como de pena, digamos.
pero al momento que empiezo a conocer un poco a las personas y entender más del proyecto, siento que puedo ir desenvolviendo de mejor manera. Ok, perfecto. Ahora necesito que me describas un problema complejo en el que te hayas enfrentado en un proyecto, ya sea académico o laboral, que esté relacionado como con los datos, las finanzas o el análisis. ¿Cómo lo resolviste? Un proyecto muy puntual en el que trabajé era con un sistema de Machine Learning para el análisis de sentimiento, con una base de datos que tenía información inconsistente. Era de una empresa de retail, digamos de Amazon. Ujú. Eh, entonces, utilicé Python para poder limpiar los datos y, bueno, en sí utilicé Python para poder limpiar los datos y hacer las visualizaciones. Sí, eso básicamente fue lo que utilicé. Ok, y ahora me imagino que esta solución no fue lo primero que llegó a tu mente para realmente solucionar este problema. Cuéntame, pues realmente cómo fue tu proceso para llegar a digamos, esa estrategia para resolver esta situación. Sí, considero que el trabajo que siempre se hace con código es muy similar. Primero te planteas como las diferentes maneras para poder solucionar el problema. Realmente el código es lo más fácil, digamos. El código ya está hecho, por así decirlo, y solo tienes que ajustarlo a tus necesidades, pero lo importante al principio es poder determinar cómo vas a llegar a esa solución. Entonces, sí, probé de muchas maneras y aunque algunas me daban como sentido y eran correctas, prefería seguir intentando maneras para poder optimizar el proceso. Ok, y relacionándolo con las preguntas anteriores, en esa parte, digamos, ¿tú lo decidiste por tu cuenta o realmente fue algo que se discutió en equipos, si es que fue en equipos de trabajo? Particularmente este trabajo fue individual, pero sí, cuando son trabajos en equipos de esta índole, generalmente cada quien trabaja como por su lado al principio para poder dar ideas en conjunto y en base a estas ideas ya poder hacer algo todos juntos como equipo. Ok, perfecto. Ahora necesito que me cuentes acerca de una ocasión donde tuvieras como una fecha límite muy complicada para entregar un proyecto o que hayas tenido mucha presión para entregar los resultados. Y pues la verdad es que quiero saber cómo es que organizaste tu tiempo, tu trabajo y el resultado que obtuviste al final. Hubo un momento en el que estudiaba y trabajaba. Trabajé un momento en Cinemex Platino y eran periodos, bueno, el momento en el que trabajaba eran periodos de mucha carga académica y profesional. Para poder cumplir con ambas responsabilidades tenía que organizar mis actividades por prioridad. Siempre le daba prioridad a la escuela, pero tampoco, o sea, bueno, tenía el entendimiento de que yo no podía fallarle a la empresa porque yo tenía una responsabilidad en ese momento con la empresa, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Entonces, siento que el organizar las actividades por prioridad y los tiempos de entrega y poder mantener una calidad y atención al detalle fue lo crucial en este momento de mi vida, en ese momento de mi vida, perdón. Ok, pero en sí necesito que me digas un trabajo específico en el que hayas tenido una fecha límite para entregarlo. No sé, que les hayan cambiado, por ejemplo, las especificaciones de algún proyecto o algo así ya muy al final. Y pues, ¿cómo le hiciste para organizar el trabajo, para poder entregarlo bien y en tiempo, digamos? Ok, justo en el trabajo perdón, de Michelin que tuve, los tiempos estaban muy ajustados y justo como éramos tres carreras diferentes, cada carrera tenía un objetivo diferente y no estaba bien definido el objetivo al que queríamos llegar y nos estaban cambiando el objetivo a cada rato. Entonces tuvimos que estar cambiando el proyecto muchas veces y al final nos dieron muy poco tiempo para poder realizar lo que teníamos que hacer. Ok. ¿Cuánto tiempo tenían originalmente para entregar los resultados? Al principio nos dieron 5 semanas, pero se fue retrasando la entrega de información que nos tenían que dar y por más que mandábamos correos no nos hacían caso y al final terminó siendo una semana, entre una semana y 3 días lo que nos dieron para poder terminar el proyecto. Ok, entonces, digamos, el último cambio que tuvieron para realmente sí saber qué tenían que entregar, al final
pues realmente en lugar de las 5 semanas del proyecto, les acabaron dejando una semana. Sí, exacto. ¿Y cómo le hicieron para, o bueno, específicamente, cómo tú le hiciste para poder entregar a tiempo tu parte del trabajo? Trabajamos con muchos supuestos, por lo menos con la parte de finanzas, utilizamos muchos supuestos y a medida que la información llegaba a nosotros, podíamos adaptar estos supuestos a la información, a la nueva información, y en realidad era solamente sustituir información. Pero si en algún momento alguna información no cuadraba con otra información, ahí era Ujú. el verdadero problema, teníamos que reestructurar todo el proyecto. Ok, ahora necesito que me hables de una ocasión donde hayas tenido que aprender muy rápido una herramienta nueva o diferente, una nueva habilidad o un tema nuevo para poder cumplir con un proyecto o una responsabilidad que hayan tenido. Realmente, ¿cómo le hiciste para adaptarte y aprender eso tan rápido? Bueno, en mi caso particular, yo tengo la virtud de tener doble titulación. Ujú. Entonces, al principio de mi formación, tenía más presente la parte de finanzas y mucho de esta parte de finanzas nos lo enseñaban en R, más que nada, en el lenguaje Ok, de programación R. Pero a medida que avanzó mis estudios, cambiamos a Python para la parte de analítica de datos. Y con Python vino Power BI y vino SQL. Entonces, el tener que aprender tantas funciones de tantos lenguajes fue un verdadero reto para mí. ok. Ahora, para finalizar, necesito que me digas, los temas que abarcamos fue la parte de liderazgo, la parte de trabajo en equipo, la resolución de problemas, la orientación hacia los resultados y la adaptabilidad. Necesito que me digas al menos tres fortalezas que tú consideras en todos estos rubros. No que sea una fortaleza de liderazgo, sino una fortaleza en el aspecto del liderazgo, o si tienes tu fortaleza en la orientación de resultados o en la adaptabilidad. Necesito que me digas al menos tres diferentes fortalezas que tú tengas en estos apartados. Em, Considero que la proactividad, digo, no sé si quiere que lo haga como rubro por rubro o simplemente tres fortalezas de todo. No, en general, o sea, no quiero que te vayas rubro por rubro. Ok, Necesito que de esos cinco apartados, me digas como tus mayores fortalezas que puedas tener, pues ok, realmente enfocado a como los más fuertes, las tres más fuertes que tengas. ok, sí. La proactividad sería uno. Me gusta mucho aprender cosas nuevas y siempre estar buscando maneras de eficientar mi trabajo y de utilizar el menos recurso posible para poder llegar a una solución. También considero que una de mis fortalezas es la responsabilidad. Siento que al yo tener un compromiso con la empresa, no le puedo fallar. Tanto la empresa conmigo, o sea, si la empresa cumple conmigo, por así decirlo, yo tengo que cumplir con la empresa. Si la empresa es responsable conmigo, yo tengo que ser responsable con la empresa. Es algo mutuo. Y por último, la comunicación. Considero que esta, como ya lo mencioné antes, esta era una área de oportunidad que yo tenía, pero siento que he mejorado mucho en esta área y he podido desenvolverme mucho en la comunicación, sobre todo proactiva con las personas. Perfecto, digamos, al inicio es como que te cuesta mucho trabajo empezar a comunicarte, pero una vez que te adaptas al ambiente en el que estás, realmente tu comunicación se vuelve tu fortaleza en lugar de tu área de oportunidad, como dices tú. Sí, exactamente sí. Perfecto, pues aquí concluimos. Te agradezco mucho tu tiempo y que Muchísimas tengas gracias por buen la día. oportunidad. Buen día, gracias.